Las palabras del doctor Mendoza todavía resonaban en mis oídos mientras conducía de regreso a casa con las manos temblando sobre el volante. Señora Sandra, su esposo está perfectamente sano. No hay ninguna condición que le impida caminar. Huya de él. 5 años. 1825 días exactamente. Ese era el tiempo que había pasado dedicada en cuerpo y alma a cuidar a Reinaldo, el hombre con quien llevaba 40 años de matrimonio. El hombre que, según yo creía, había quedado postrado en cama después de un supuesto problema en la columna que ningún estudio había podido confirmar con claridad. Recordé el día que todo comenzó. Reinaldo se quejó de un dolor intenso en la espalda después de un pequeño tropiezo en el jardín. El médico de entonces, un amigo suyo de toda la vida que ahora entendía por qué siempre insistía en que fuera él quien lo atendiera, diagnosticó una lesión grave que requería reposo absoluto. Meses de reposo que se convirtieron en años. Dejé mi trabajo en la biblioteca, donde había sido feliz durante 2 décadas. Cancelé las clases de pintura que tanto amaba. Me alejé de mis amigas, de mi hermana Lucía, de todos los que alguna vez formaron parte de mi vida. Todo para dedicarme exclusivamente a cuidar a mi esposo, a ese hombre que yacía en cama quejándose de dolores, pidiendo atención constante, haciéndome sentir culpable cada vez que expresaba cansancio o frustración. Y ahora, a mis 65 años, descubría que todo había sido una mentira. El doctor Mendoza era nuevo en el pueblo. Había llegado hace apenas 2 meses para reemplazar al antiguo médico que se había jubilado. Cuando vino a hacer la visita de rutina que yo había solicitado, Reinaldo se mostró incómodo, nervioso incluso. Insistió en que no necesitaba revisión, que estaba bien así, que los doctores no entendían su condición única. Pero yo insistí. Después de 5 años, quería una segunda opinión, un nuevo tratamiento, alguna esperanza de que mi esposo pudiera volver a caminar. El doctor Mendoza lo examinó minuciosamente mientras yo esperaba en la sala. Cuando salió de la habitación, su rostro estaba pálido. Me pidió que lo acompañara afuera, lejos de los oídos de Reinaldo. «Señora Sandra», me dijo en voz baja, mirando hacia la ventana del dormitorio como si temiera ser escuchado. «He revisado todos los estudios anteriores y he realizado mi propio examen. No hay absolutamente nada mal en la columna de su esposo. Sus reflejos son normales, su fuerza muscular está intacta, no hay signos de atrofia por falta de uso prolongado». «No entiendo», respondí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «Lo que le estoy diciendo es que su esposo puede caminar perfectamente. Probablemente lo ha estado haciendo todo este tiempo cuando usted no está presente». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. No podía ser cierto. Reinaldo no me haría algo así. No el hombre con quien había compartido mi vida entera, con quien había criado 2 hijos, con quien había atravesado tantas tormentas. «Debe haber un error», insistí. El doctor me miró con compasión, como quien mira a alguien que está a punto de recibir la peor noticia de su vida. «No hay error, señora. He visto casos similares antes. Le aconsejo que tenga cuidado. Observe, y cuando esté lista para enfrentar la verdad, búsqueme». Esa noche, después de servir la cena a Reinaldo en la cama como hacía cada noche, después de ayudarlo a asearse como hacía cada noche, después de acomodarlo entre las almohadas como hacía cada noche, me fui a mi habitación contigua. Pero no dormí. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la casa era absoluto, escuché un ruido que me heló la sangre. Eran pasos firmes y seguros que venían de la habitación de mi esposo. Me levanté de la cama con el corazón latiendo tan fuerte que temí que Reinaldo pudiera escucharlo desde el pasillo. Con pasos silenciosos, me acerqué a la puerta de mi habitación y la abrí apenas una rendija, lo suficiente para ver sin ser vista. Lo que presencié destruyó en segundos 40 años de confianza. Reinaldo caminaba. No solo caminaba, sino que lo hacía con una agilidad que yo no había visto en él, ni siquiera antes de su supuesta lesión. Se movía por la casa como si fuera el dueño absoluto de cada rincón, porque lo era. Mientras yo dormía, agotada después de días interminables de cuidados, él vivía una vida secreta en las sombras de la noche. Lo vi entrar a mi antiguo estudio, ese cuarto que yo había convertido en almacén porque ya no tenía tiempo para pintar. Encendió una pequeña lámpara y se sentó frente al escritorio donde yo solía crear mis acuarelas. Sacó algo del cajón inferior, un cajón que yo creía vacío. Eran papeles,
muchos papeles que comenzó a revisar con atención, haciendo anotaciones, calculando algo que no podía ver desde mi posición. Permanecí inmóvil durante casi una hora, observándolo moverse con total libertad por la casa que yo mantenía impecable para él, por los espacios que yo limpiaba pensando en su bienestar, por el hogar que yo había convertido en una cárcel voluntaria. Cuando finalmente regresó a su habitación y se acostó, fingiendo la misma posición de invalidez que mantenía durante el día, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el corazón, era algo más profundo, más fundamental. Era la imagen que tenía de mi propia vida, de mi matrimonio, de quién era yo como persona. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había notado las señales? ¿Por qué había aceptado sin cuestionar un diagnóstico que nunca tuvo fundamentos sólidos? Pero más importante aún, ¿por qué? ¿Por qué Reinaldo había hecho esto? ¿Qué ganaba manteniéndome atada a su cama, alejada del mundo, dedicada exclusivamente a él? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, repasando los últimos 5 años, buscando pistas que había ignorado, momentos que ahora cobraban un nuevo significado. Recordé las veces que llegaba a casa después de hacer las compras y encontraba cosas ligeramente movidas de lugar. Reinaldo siempre tenía una explicación. Se me cayó el control remoto y tuve que estirarte para alcanzarlo. Escuché un ruido y me asusté, moví la mesita sin querer. Recordé las noches en que me despertaba con la sensación de que alguien había estado caminando por la casa, pero cuando revisaba, Reinaldo estaba exactamente donde lo había dejado, aparentemente dormido. Recordé las visitas del antiguo médico, ese amigo de Reinaldo que siempre me pedía que esperara afuera durante los exámenes, que siempre salía con expresión grave, asegurándome que la condición de mi esposo era delicada y requería mi atención constante. Todo había sido una conspiración, una elaborada mentira diseñada para mantenerme cautiva sin rejas, prisionera sin cadenas. Cuando amaneció, tomé una decisión. No iba a confrontar a Reinaldo inmediatamente. Primero necesitaba entender. Necesitaba saber qué había en esos papeles que revisaba por las noches. Necesitaba descubrir el alcance completo de su engaño antes de decidir qué hacer. Esa mañana actué con normalidad. Le preparé el desayuno. Le llevé sus medicamentos que ahora sabía que probablemente eran innecesarios. Lo ayudé a asearse con la misma paciencia de siempre. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Ya no veía al hombre enfermo que necesitaba mi ayuda. Veía a un extraño que me había robado 5 años de vida. Esperé a que se quedara dormido después del almuerzo, como hacía cada día. Entonces, con el corazón acelerado, entré a mi antiguo estudio y abrí el cajón inferior del escritorio. Lo que encontré ahí dentro me dejó sin aliento. Eran estados de cuenta bancarios, pero no de nuestra cuenta conjunta, la que yo manejaba cuidadosamente para pagar los gastos médicos y del hogar. Eran de una cuenta que yo desconocía, a nombre de Reinaldo solamente, y los números que aparecían en esos papeles no tenían sentido. Mis manos temblaban mientras sostenía los estados de cuenta. Las cifras bailaban frente a mis ojos, negándose a cobrar sentido. En esa cuenta secreta había una cantidad de dinero que superaba todo lo que habíamos ahorrado juntos en 4 décadas de matrimonio. ¿De dónde había salido ese dinero? Seguí revisando los papeles, buscando respuestas. Encontré recibos de transferencias mensuales que se remontaban exactamente 5 años atrás, al mismo momento en que Reinaldo había comenzado su supuesta invalidez. El origen de las transferencias era una empresa cuyo nombre no reconocía. Debajo de los estados de cuenta había otros documentos, cartas, escrituras, contratos. Uno de ellos me llamó particularmente la atención. Era un acuerdo de venta de un terreno que había pertenecido a mi familia, heredado de mis padres, y que yo creía que seguía a mi nombre. El terreno había sido vendido hace 4 años. La firma que aparecía al final del documento era la mía, pero yo nunca había firmado esa venta. Nunca había autorizado nada semejante. Entonces recordé. Hace 4 años, Reinaldo me había pedido que firmara unos papeles del seguro médico. Yo estaba agotada, como siempre, y él me había presentado varios documentos juntos, indicándome dónde firmar sin darme tiempo a leerlos. Confié en él. Era mi esposo. ¿Por qué no habría de confiar? El terreno de mis padres, ese pedazo de tierra donde había jugado de niña, donde mi padre había plantado los árboles que mi madre tanto amaba, había sido vendido sin mi conocimiento.
Y el dinero, todo ese dinero, había ido a parar a una cuenta que yo desconocía. Pero eso no era todo. En el fondo del cajón encontré una carpeta con fotografías. Eran imágenes de Reinaldo, pero no el Reinaldo postrado que yo conocía. En estas fotos aparecía sonriente, de pie, en lugares que no reconocía, restaurantes, parques, playas, y en varias de ellas aparecía acompañado de personas que nunca había visto. Una de las fotografías me detuvo el corazón. Reinaldo estaba sentado en una terraza con vista al mar, sosteniendo la mano de una mujer rubia que le sonreía con familiaridad. En el reverso de la foto había una fecha, apenas 3 meses atrás. Mientras yo pasaba mis días encerrada en casa, preparándole comidas especiales, lavando su ropa, limpiando su habitación, atendiendo cada uno de sus caprichos, él salía a vivir una vida paralela, una vida de la que yo estaba completamente excluida. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de humillación, de una traición tan profunda que no encontraba palabras para describirla. ¿Cuándo salía? La respuesta llegó como un rayo. Los martes y jueves por la tarde, cuando mi hermana Lucía venía a visitarme y nos sentábamos en el jardín trasero a conversar. Reinaldo siempre insistía en que cerráramos la puerta de su habitación para no molestarlo con nuestras voces, y nosotras, consideradas, obedecíamos. También los domingos por la mañana, cuando yo iba al mercado. Un viaje que duraba al menos 2 horas, porque Reinaldo tenía una lista específica de alimentos que supuestamente necesitaba para su delicada condición. Había construido un sistema perfecto. Me mantenía ocupada, agotada, aislada. Y mientras yo me consumía cuidándolo, él disfrutaba de libertad, dinero y compañía. Escuché un ruido desde la habitación de Reinaldo. Rápidamente guardé todo en el cajón, exactamente como lo había encontrado, y salí del estudio con el corazón acelerado. «¿Sandra?», llamó su voz desde el dormitorio, con ese tono lastimero que ahora me resultaba repugnante. «Sandra, ¿dónde estás? Necesito agua». Respiré profundamente, componiendo mi expresión antes de entrar a su habitación. «Aquí estoy, Reinaldo. Ya te traigo el agua». Lo miré acostado en esa cama, fingiendo debilidad, y sentí algo que nunca antes había sentido hacia él: desprecio. Pero también entendí algo importante. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Esa noche, mientras Reinaldo dormía, tomé mi teléfono y escribí un mensaje a la única persona en quien podía confiar completamente. «Lucía, necesito verte mañana. Es urgente. Ven sola y no le digas nada a nadie». Mi hermana respondió en segundos: «Estaré ahí a primera hora. ¿Estás bien?». «No», escribí, «pero lo estaré». Lucía llegó a las 8 de la mañana, antes de que Reinaldo despertara de su falso letargo. La vi estacionar su auto frente a la casa y caminar hacia la puerta con esa expresión de preocupación que conocía tan bien. Mi hermana menor, la que siempre había estado ahí, aunque yo me hubiera alejado de ella durante estos 5 años de cautiverio voluntario. La abracé en el umbral de la puerta con una fuerza que la sorprendió. «Sandra, ¿qué pasa? Me asustaste con tu mensaje». «Ven al jardín», susurré. «Necesito contarte algo, pero él no puede escucharnos». Nos sentamos en la banca bajo el viejo nogal que mi padre había plantado cuando éramos niñas, el mismo árbol bajo el cual habíamos compartido secretos de adolescentes, llantos de jóvenes enamoradas y conversaciones de mujeres adultas enfrentando la vida. Ahora, ese árbol sería testigo de la confesión más dolorosa que jamás había hecho. Le conté todo. Las palabras del doctor Mendoza, la vigilia nocturna, los pasos firmes de Reinaldo recorriendo la casa, los documentos en el cajón, la venta del terreno de nuestros padres, las fotografías con la mujer desconocida. Cada revelación salía de mi boca como veneno que necesitaba expulsar. Lucía me escuchó en silencio, su rostro transformándose con cada nueva información. Vi cómo pasaba de la incredulidad al asombro, del asombro a la rabia, de la rabia a algo que se parecía mucho al alivio. «Siempre lo supe», dijo finalmente cuando terminé de hablar. «Siempre supe que algo no estaba bien, Sandra. Pero cada vez que intentaba decírtelo, tú lo defendías». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. «¿Qué quieres decir con que siempre lo supiste?». Lucía tomó mis manos entre las suyas, como hacía nuestra madre cuando tenía que decirnos algo difícil. «Hace 3 años,
Vine a visitarte un martes como siempre. Pero ese día llegué más temprano de lo habitual, porque mi cita con el dentista se canceló. Estacioné el auto a la vuelta de la esquina porque había un camión bloqueando la entrada. Caminé hacia tu casa y entonces lo vi. ¿Qué viste? Vi a Reinaldo saliendo por la puerta trasera. Caminaba perfectamente, Sandra. Llevaba ropa de calle, no el pijama que siempre usaba cuando yo venía. Se subió a un taxi y se fue. El aire abandonó mis pulmones. Mi propia hermana había sido testigo de la mentira hace 3 años, y yo no lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Lo intenté. Esa misma tarde, cuando llegué a la hora acordada y Reinaldo estaba nuevamente en cama quejándose de dolores, intenté hablarte. Te dije que había visto algo extraño en el vecindario, que necesitaba contarte algo importante sobre Reinaldo. ¿Recuerdas lo que pasó? Busqué en mi memoria, pero los días se habían fundido unos con otros durante esos años de rutina agotadora. No recuerdo, admití. Reinaldo empezó a quejarse de un dolor intenso. Dijo que se sentía mal, que necesitaba que lo atendieras inmediatamente. Tú dejaste nuestra conversación a medias y corriste a su habitación. Cuando saliste, 1 hora después, estabas tan agotada que me pediste que me fuera porque necesitabas descansar. Las piezas del rompecabezas seguían encajando, revelando una imagen cada vez más perturbadora. Después de ese día, continuó Lucía, cada vez que intentaba hablar contigo a solas sobre algo serio, pasaba lo mismo. Reinaldo tenía una crisis, un dolor, una necesidad urgente. Siempre había algo que interrumpía nuestras conversaciones. Llegué a pensar que estaba loca, que había imaginado lo que vi. No estabas loca, dije. Él sabía. Sabía que habías visto algo, y se aseguró de que nunca pudieras contármelo. El silencio se extendió entre nosotras, pesado como una losa. 40 años de matrimonio se derrumbaban ante mis ojos, revelando una estructura podrida que había estado oculta bajo una fachada de normalidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía finalmente. No lo sé, admití. Parte de mí quiere entrar a esa casa y gritarle todo lo que sé, pero otra parte entiende que necesito ser más inteligente que él. Necesito protegerme, recuperar lo que me robó y salir de esta situación con dignidad. No tienes que hacerlo sola, dijo mi hermana, apretando mis manos. Estoy aquí, siempre estuve aquí, esperando el momento en que pudieras verlo. Por primera vez en 5 años, no me sentí sola. Tenía a Lucía, y juntas encontraríamos la manera de enfrentar esta situación. Pero antes necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué Reinaldo había hecho esto, y solo había una persona que podía dármelas. El antiguo médico, el amigo cómplice que había sostenido la mentira durante años. El doctor Fernando Aguilar había sido médico de cabecera de nuestra familia durante más de 20 años. Lo conocí cuando Reinaldo y yo éramos recién casados, y desde entonces había atendido cada resfriado, cada dolor, cada preocupación médica que surgía en nuestro hogar. Era un hombre afable, de sonrisa fácil y modales anticuados, el tipo de médico que ya no existe en estos tiempos de consultas apresuradas y diagnósticos por computadora, o al menos eso era lo que yo creía. Ahora, sentada en el auto de Lucía frente a la casa donde el doctor Aguilar pasaba su jubilación, veía todo con ojos diferentes. Este hombre que yo había considerado casi parte de la familia era el arquitecto médico de mi prisión. Sin su complicidad, sin sus diagnósticos falsos y sus recomendaciones de reposo absoluto, la farsa de Reinaldo no habría durado ni un mes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Lucía, apagando el motor. Necesito respuestas. Necesito entender cómo pudo hacerme esto alguien en quien confié durante décadas. ¿Y si no quiere hablar? Saqué de mi bolso la carpeta con los documentos que había fotografiado del cajón de Reinaldo. Los estados de cuenta, los recibos de transferencias, la escritura del terreno vendido. Hablará, dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Porque si no lo hace, estos documentos terminarán en manos de las autoridades correspondientes. No sé exactamente qué leyes se han violado, pero estoy segura de que falsificar diagnósticos médicos y facilitar la venta fraudulenta de propiedades no es legal. Lucía me miró con una mezcla de admiración y preocupación. No te reconozco, Sandra, pero me gusta esta versión de ti. Es la versión que debería haber sido siempre, respondí. La versión que Reinaldo enterró bajo años de manipulación. Bajamos del auto
y caminamos hacia la puerta de la casa del doctor Aguilar. Era una vivienda modesta, con un jardín descuidado y pintura descascarada en las ventanas. No parecía el hogar de alguien que hubiera recibido pagos sustanciosos por su silencio, pero las apariencias, como yo había aprendido dolorosamente, podían ser engañosas. Toqué el timbre y esperé. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera, revelando a un hombre que apenas reconocí. El doctor Aguilar había envejecido dramáticamente desde la última vez que lo vi, hace poco más de 2 meses cuando dejó de atender a Reinaldo. Estaba más delgado, con la piel grisácea y los ojos hundidos, de quien no ha dormido bien en mucho tiempo. «Sandra», dijo, y su voz tembló al pronunciar mi nombre. «Sabía que vendrías. Solo no esperaba que fuera tan pronto». Su reacción me desconcertó. No había sorpresa en su rostro, solo resignación, como si hubiera estado esperando este momento, quizás incluso deseándolo. «Entonces, ¿sabe por qué estoy aquí?», dije. «Lo sé. Pasen, por favor. Hay mucho que necesitan escuchar». Entramos a una sala pequeña y desordenada, llena de libros médicos y fotografías de una época más feliz. El doctor nos indicó que nos sentáramos en un sofá gastado mientras él tomaba asiento frente a nosotras, en una mecedora que crujió bajo su peso. «Antes de que digan nada», comenzó, «quiero que sepan que no espero perdón. Lo que hice es imperdonable, pero necesito que entiendan cómo llegamos hasta aquí». «Tiene 5 minutos», dije fríamente. «Después de eso, decidiré qué hacer con la información que tengo». El doctor asintió, aceptando mis términos. «Conocí a Reinaldo mucho antes de conocerte a ti, Sandra. Éramos amigos desde la adolescencia, crecimos en el mismo barrio, compartimos los mismos sueños de juventud. Cuando él te conoció y se enamoró de ti, fui el primero en saberlo. Estuve en su boda como testigo, fui el padrino de su primer hijo. Nuestra amistad parecía inquebrantable». Escuché en silencio, resistiendo el impulso de interrumpirlo. Hace unos 15 años cometí un error terrible, un error profesional que pudo haberme costado la licencia médica y la carrera. Reinaldo lo descubrió. No sé cómo, pero lo supo, y desde entonces me tuvo en sus manos. «¿Qué tipo de error?», preguntó Lucía. El doctor bajó la mirada, avergonzado. «Diagnostiqué mal a un paciente, un error que tuvo consecuencias graves. Reinaldo consiguió los documentos que probaban mi negligencia y me amenazó con exponerme si no cooperaba con él cuando lo necesitara». «¿Y lo que necesitaba era que mintiera sobre su salud?», pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Al principio no entendí qué pretendía. Hace 5 años, vino a verme y me pidió que lo diagnosticara con una lesión de columna incapacitante. Le pregunté por qué, y me dijo que tenía sus razones. Cuando me negué, me recordó lo que sabía sobre mí. Me dijo que si no cooperaba, destruiría mi reputación, mi carrera, mi vida. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. «Así que eligió destruir mi vida en lugar de la suya», dije, y mis palabras salieron cargadas de un veneno que no intenté ocultar. «No pensé que llegaría tan lejos», se defendió el doctor, aunque su voz carecía de convicción. «Pensé que sería algo temporal, unos meses quizás. Pero pasaron los años y Reinaldo seguía exigiendo que mantuviera el diagnóstico, que viniera a revisarlo regularmente para que tú no sospecharas, que rechazara cualquier sugerencia de tratamiento o rehabilitación. Y nunca se preguntó por qué. ¿Nunca le importó lo que yo estaba sufriendo mientras cuidaba a un hombre perfectamente sano?» El doctor Aguilar levantó la mirada, y vi en sus ojos algo que se parecía al remordimiento genuino. «Me lo pregunté todos los días, Sandra. Cada vez que venía a tu casa y te veía más delgada, más cansada, más apagada, una parte de mí moría de vergüenza. Pero tenía miedo, miedo de perder todo lo que había construido, miedo de enfrentar las consecuencias de mi error pasado». «El miedo no justifica lo que hizo», intervino Lucía con firmeza. «Sandra perdió 5 años de su vida, dejó su trabajo, sus amistades, sus pasiones. Se convirtió en una prisionera en su propia casa mientras usted y Reinaldo se beneficiaban de su sacrificio. Lo sé, y por eso cuando me jubilé hace 2 meses, sentí alivio. Pensé que al alejarme, al dejar que otro médico tomara el caso, la verdad saldría a la luz sin que yo tuviera que revelarla. Fui cobarde hasta el final. Me levanté del sofá, incapaz de seguir sentada frente a este hombre que había participado en mi destrucción. Necesito saber todo. ¿Por qué Reinaldo hizo esto?
¿Qué ganaba manteniéndome cautiva? El doctor suspiró profundamente antes de responder. Control. Eso es lo que Reinaldo siempre ha querido. Control absoluto sobre todo lo que lo rodea. Pero hay algo más, algo que quizás no sepas. Se levantó con dificultad y caminó hacia un escritorio en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó un sobre manila que me entregó con manos temblorosas. Hace un año, Reinaldo vino a verme muy alterado. Me dijo que había cometido algunos errores financieros y que necesitaba tiempo para solucionarlos. Me pidió que te mantuviera especialmente ocupada, que me asegurara de que no tuvieras acceso a ninguna información externa. Abrí el sobre y encontré copias de documentos que me helaron la sangre. Eran préstamos, muchos préstamos, todos tomados usando nuestra casa como garantía. Préstamos que yo nunca había autorizado, con firmas que imitaban la mía. No entiendo, dije, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Reinaldo hipotecó nuestra casa? Múltiples veces. Según lo que pude averiguar, usó el dinero para inversiones que fracasaron, para mantener un estilo de vida que no podía permitirse, para otras cosas. La mujer de las fotografías, susurré, comprendiendo finalmente. No sé los detalles de su vida personal, dijo el doctor, pero sé que Reinaldo ha estado viviendo una doble vida durante años. La versión que tú conocías, el esposo enfermo y dependiente, era solo una fachada. Una forma de mantenerte ocupada mientras él hacía lo que quería con tu dinero, tus propiedades, tu vida. Lucía se acercó a mí y puso una mano en mi hombro, sosteniéndome mientras el mundo que conocía se desmoronaba pieza por pieza. «¿Hay algo más?», continuó el doctor. «Algo que descubrí hace poco y que fue lo que finalmente me convenció de jubilarme y alejarme de todo esto». «¿Qué más puede haber?», pregunté, sin estar segura de poder soportar otra revelación. «Los préstamos que Reinaldo tomó tienen fechas de vencimiento. El primero vence en 3 meses. Si no se paga, el banco ejecutará la hipoteca y ustedes perderán la casa. Reinaldo lo sabe. Por eso ha estado moviendo dinero, preparándose para algo. No sé exactamente qué planea, pero tengo la sensación de que cuando llegue el momento de enfrentar las consecuencias, él no estará ahí para asumirlas». Las palabras del doctor confirmaban mis peores temores. Reinaldo no solo me había robado 5 años de vida, estaba preparándose para robarme todo lo demás y desaparecer, dejándome con las deudas y la vergüenza. «¿Por qué me cuenta todo esto ahora?», pregunté. «¿Por qué no simplemente quedarse callado como ha hecho durante años?». El doctor Aguilar me miró con ojos llenos de cansancio y arrepentimiento. «Porque estoy enfermo, Sandra. Enfermo de verdad, no como la farsa de tu esposo. Me quedan pocos meses, según mis propios colegas. Y no quiero irme de este mundo con este peso en mi conciencia. No espero tu perdón, no lo merezco, pero al menos quiero darte la oportunidad de salvarte antes de que sea demasiado tarde». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ninguna de nosotras sabía cómo procesar. Miré a este hombre que había sido cómplice de mi destrucción y sentí algo inesperado: lástima. Lástima por alguien que había permitido que el miedo lo convirtiera en un instrumento del mal, que había sacrificado su integridad por proteger una carrera que ahora no significaba nada. «Los documentos que tengo», dije finalmente, «son suficientes para probar lo que Reinaldo ha hecho. Combinados con mi testimonio, sí. Estoy dispuesto a declarar todo lo que sé, a confesar mi participación, a enfrentar las consecuencias legales de mis acciones. Es lo mínimo que puedo hacer». Tomé el sobre con los documentos de los préstamos y lo guardé junto con los míos. Tenía ahora un arsenal de verdades que podían destruir a Reinaldo tanto como él había intentado destruirme a mí. «Gracias por la información», dije fríamente. «Mi abogado se pondrá en contacto con usted para tomar su declaración formal». Me dirigí hacia la puerta, con Lucía siguiéndome de cerca. Pero antes de salir, me detuve y miré por última vez al doctor Aguilar. Una última pregunta. Durante todos estos años, ¿Reinaldo alguna vez mostró remordimiento? ¿Alguna vez pareció sentirse culpable por lo que me estaba haciendo? El doctor negó lentamente con la cabeza. «Nunca. Para él, tú siempre fuiste un medio para un fin, un recurso que explotar, no una persona que amar. Salí de esa casa con el corazón destrozado pero la mente clara. 40 años de matrimonio habían sido una mentira. El hombre que dormía en mi casa no era mi esposo, era mi carcelero. Y había llegado el momento de liberarme. En el auto, mientras Lucía conducía en silencio, comencé a trazar un plan.
Tenía 3 meses antes de que los préstamos vencieran. 3 meses para desenmascarar a Reinaldo, proteger lo poco que quedaba de mis bienes y recuperar la vida que me había sido robada. No sería fácil, pero por primera vez en 5 años, tenía algo que Reinaldo me había quitado: esperanza. Y con esa esperanza, estaba dispuesta a luchar. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida, pero también las más reveladoras. Cada día me levantaba, preparaba el desayuno de Reinaldo, lo ayudaba con su rutina de falso inválido, y por dentro contaba los minutos hasta poder continuar con mi plan de liberación. Lucía me había conectado con una abogada especializada en casos de fraude familiar. Se llamaba Patricia Vega, una mujer de 50 años con mirada penetrante y una reputación impecable en casos donde las esposas habían sido víctimas de engaños financieros por parte de sus cónyuges. Cuando le conté mi historia, no mostró sorpresa. Solo asintió con la gravedad de quien ha escuchado historias similares demasiadas veces. Lo que su esposo ha hecho tiene múltiples ramificaciones legales, me explicó Patricia en nuestra primera reunión. La falsificación de su firma en documentos de venta y préstamos constituye fraude. El hecho de que un médico haya colaborado en mantener un diagnóstico falso podría considerarse negligencia médica grave, y el desvío de fondos conyugales sin su consentimiento es un delito patrimonial. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome abrumada por la magnitud de lo que enfrentaba. Primero, necesitamos documentar todo: cada papel, cada fotografía, cada evidencia que pueda probar lo que él ha estado haciendo. Segundo, debemos proteger los bienes que aún están a su nombre antes de que él pueda moverlos. Y tercero, necesitamos preparar un caso sólido que nos permita actuar antes de que los préstamos venzan. Durante las siguientes semanas, me convertí en una detective en mi propia casa. Cada noche, después de asegurarme de que Reinaldo dormía, revisaba meticulosamente cada rincón buscando más evidencias. Encontré facturas de restaurantes lujosos escondidas en bolsillos de trajes que supuestamente no usaba. Descubrí recibos de hoteles en ciudades que yo creía que él jamás había visitado. Hallé tarjetas de crédito a su nombre que yo desconocía, con estados de cuenta que mostraban gastos extravagantes mientras yo contaba cada centavo para llegar a fin de mes. Cada descubrimiento era una puñalada, pero también era munición para mi batalla. Una tarde, mientras Reinaldo dormía su siesta habitual, recibí una llamada que cambió el rumbo de todo. «¿Señora Sandra Rojas?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Mi nombre es Carolina Méndez. Necesito hablar con usted. Es sobre su esposo». El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué sabía sobre Reinaldo? «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de mantener la calma. Fui la asistente personal de su esposo durante los últimos 3 años. El silencio que siguió fue eléctrico. ¿Asistente personal? Reinaldo supuestamente estaba postrado en cama. ¿Qué clase de hombre enfermo necesitaba una asistente personal? «Necesito verla», continuó Carolina. «Hay cosas que usted debe saber, cosas que no puedo decir por teléfono». Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería del centro, lejos de cualquier lugar donde Reinaldo pudiera tener ojos y oídos. Lucía insistió en acompañarme, y yo acepté agradecida. Ya no confiaba en mi capacidad de enfrentar sola las revelaciones que parecían multiplicarse cada día. Carolina resultó ser una mujer joven, de no más de 30 años, con aspecto profesional y ojos que delataban una mezcla de culpa y determinación. Cuando nos sentamos frente a ella en aquella cafetería, pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. «Gracias por venir», comenzó. «Sé que esto debe ser muy confuso para usted, pero necesito contarle la verdad antes de que sea demasiado tarde». «¿La verdad sobre qué exactamente?», pregunté. Carolina respiró profundamente antes de responder. «Su esposo no es quien usted cree. El hombre que usted cuida en casa es solo una versión, una máscara que se pone para mantenerla controlada. El Reinaldo que yo conocí es un empresario activo, carismático, que maneja inversiones y negocios desde una oficina en el centro de la ciudad». Las palabras confirmaban lo que ya sospechaba, pero escucharlas de alguien que había formado parte de esa vida paralela las hacía terriblemente reales. «¿Por qué viene a contarme esto ahora?», preguntó Lucía con desconfianza.
porque hace una semana descubrí algo que me hizo entender que yo también fui una víctima de sus manipulaciones, respondió Carolina. Reinaldo me contrató hace 3 años para manejar su agenda, sus comunicaciones, sus finanzas personales. Me pagaba bien, me trataba con respeto, incluso me hacía sentir importante, pero todo era parte de su juego. ¿Qué descubrió?, pregunté. Carolina sacó de su bolso una carpeta y la colocó sobre la mesa. Descubrí que no soy la primera asistente que tiene. Ha habido otras antes que yo, al menos 3 que pude identificar, y todas tienen algo en común: mujeres jóvenes, solas, vulnerables económicamente. Las contrataba, las hacía dependientes de él, y cuando dejaban de serle útiles o empezaban a hacer preguntas incómodas, las despedía sin más. Abrí la carpeta y encontré nombres, fechas, fotografías, evidencia de un patrón que se repetía una y otra vez. Hace una semana, continuó Carolina, encontré documentos en su oficina que me helaron la sangre. Planes de viaje a otro país, transferencias bancarias internacionales y algo que se parecía mucho a una nueva identidad. Creo que Reinaldo está preparándose para desaparecer, señora Sandra, y cuando lo haga, usted se quedará con todas las deudas mientras él empieza una nueva vida en otro lugar. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban: el dinero desviado, los préstamos ocultos, la doble vida. Todo había sido parte de un plan elaborado para extraer hasta el último recurso de nuestro matrimonio antes de abandonarme. ¿Por qué me ayuda?, pregunté a Carolina. ¿Qué gana usted con esto? Ella bajó la mirada, avergonzada. Porque cuando descubrí la verdad, también descubrí que mi nombre aparece en algunos de esos documentos. Reinaldo me usó para mover dinero, para firmar papeles que yo no entendía completamente. Si él desaparece y todo sale a la luz, yo podría ser acusada de ser su cómplice. Necesito protegerme, pero también necesito hacer lo correcto. Usted no merece lo que él le ha hecho, señora Sandra. Nadie lo merece. Lucía y yo intercambiamos miradas. La situación era más compleja de lo que habíamos imaginado, pero también teníamos ahora una aliada inesperada, alguien desde adentro del mundo secreto de Reinaldo que podía ayudarnos a desenmascararlo. ¿Cuánto tiempo cree que tenemos antes de que él intente desaparecer?, pregunté. Según los documentos que vi, los boletos de avión están reservados para dentro de 6 semanas. Tiene planeado irse justo antes de que venzan los primeros préstamos, dejándola a usted como única responsable de las deudas. 6 semanas. Teníamos 6 semanas para actuar. Esa noche, después de regresar a casa y cumplir con mi rutina habitual de atender a Reinaldo, me encerré en el baño y lloré. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de liberación, de finalmente ver con claridad la realidad que había estado oculta frente a mis ojos durante tantos años. Cuando salí del baño, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa sumisa y agotada de las últimas semanas. Era alguien diferente, alguien más fuerte, más determinada, más viva. Reinaldo creía que me tenía controlada. Creía que su farsa era perfecta, que su plan estaba funcionando sin obstáculos. No sabía que su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse, y yo sería quien encendiera la mecha. Al día siguiente, contacté a Patricia con toda la nueva información. Le hablé de Carolina, de los planes de fuga de Reinaldo, de la urgencia de actuar antes de que fuera demasiado tarde. «Tenemos suficiente», dijo Patricia, después de revisar todos los documentos. «Es hora de mover las piezas». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que vamos a congelar las cuentas, bloquear los pasaportes y presentar una demanda que impedirá que Reinaldo mueva un solo centavo más sin autorización judicial. Significa que la farsa termina ahora». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de terror y euforia. Había llegado el momento de la verdad. Y cuando Reinaldo descubriera que su plan había sido descubierto, finalmente vería el rostro de la mujer que él había subestimado durante 40 años. El día que elegimos para actuar fue un martes, irónicamente el mismo día de la semana en que Reinaldo solía escapar de casa mientras yo conversaba con Lucía en el jardín. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. A las 9 de la mañana, mientras le servía el desayuno a Reinaldo en su habitación como hacía cada día, un grupo de oficiales judiciales tocó a nuestra puerta. Patricia los acompañaba junto con Lucía, Carolina y el doctor Aguilar, quien había cumplido su promesa de testificar. «¿Qué es esto?», preguntó Reinaldo desde su cama, manteniendo la farsa hasta el último segundo. «Sandra, ¿quiénes son estas personas?».
Me quedé de pie junto a la puerta, observando al hombre con quien había compartido 40 años de mi vida. El hombre que me había jurado amor eterno frente a un altar, que había sostenido mi mano cuando nacieron nuestros hijos, que había dormido a mi lado durante miles de noches. El hombre que había convertido todo eso en una mentira. Se acabó, Reinaldo, dije con una calma que me sorprendió. Ya no tienes que fingir. Por un momento, vi pánico en sus ojos. Ese destello fugaz de terror que aparece cuando alguien se da cuenta de que ha sido descubierto. Pero Reinaldo siempre había sido un actor consumado, y rápidamente compuso su expresión en una de confusión inocente. No sé de qué hablas, Sandra. Estoy enfermo, lo sabes. El doctor Aguilar puede confirmarlo. El doctor Aguilar está aquí precisamente para lo contrario, intervino Patricia. Está aquí para declarar que su supuesta enfermedad ha sido una farsa desde el principio, una farsa en la que usted lo obligó a participar mediante chantaje. Reinaldo miró al doctor con ojos que destilaban furia. Fernando, ¿qué les has dicho? Teníamos un acuerdo. El acuerdo terminó, respondió el doctor con voz débil pero firme. Ya no puedo seguir siendo parte de esto. No quiero irme de este mundo con tu mentira sobre mi conciencia. Los oficiales se acercaron a la cama con documentos que detallaban las órdenes judiciales: congelamiento de cuentas, embargo preventivo de bienes, prohibición de salida del país. Todo lo que Patricia había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. Fue entonces cuando Reinaldo dejó caer la máscara completamente. Se levantó de la cama de un solo movimiento, con una agilidad que habría sido imposible para alguien realmente enfermo. Su rostro se transformó, la expresión de víctima indefensa reemplazada por algo duro, frío, completamente desconocido para mí. «Eres más lista de lo que pensé», dijo, mirándome directamente. «Debí haberte vigilado más de cerca». «¿Vigilarme? Me tuviste prisionera durante 5 años, Reinaldo. Me quitaste mi trabajo, mis amigas, mi vida entera. ¿Qué más vigilancia necesitabas?» Él se rió, una risa amarga que nunca le había escuchado. «Prisionera. Qué palabra tan dramática. Yo simplemente te di un propósito, Sandra. Algo que hacer con tu tiempo. Deberías agradecerme». ¿Agradecerte? La rabia que había contenido durante semanas finalmente encontró su voz. ¿Agradecerte por robarme el terreno de mis padres? ¿Por hipotecar nuestra casa sin mi consentimiento? ¿Por planear abandonarme con todas las deudas mientras tú escapabas a otro país? Por primera vez, vi sorpresa genuina en su rostro. No esperaba que yo supiera tanto. «Carolina», murmuró comprendiendo. «Esa maldita traidora». Carolina, que había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. «No soy yo la traidora, Reinaldo. Usted me usó igual que usó a todas las demás. Igual que usó a su esposa durante 40 años. Los oficiales comenzaron a leer los cargos mientras Reinaldo era escoltado fuera de la habitación. Lo vi caminar por el pasillo de nuestra casa, esa casa donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos celebrado cumpleaños y aniversarios, donde yo había creído que envejeceríamos juntos. Antes de salir por la puerta principal, se detuvo y me miró por última vez. Todo lo que hice, lo hice porque me aburrías, Sandra. Eras predecible, simple, conformista. Necesitaba algo más que lo que tú podías darme. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para dejarme con una última dosis de veneno antes de desaparecer de mi vida, pero ya no tenían poder sobre mí. «Lo que yo no podía darte», respondí, «era la admiración de alguien que valiera la pena, porque las personas que realmente valen la pena no necesitan mentir, manipular y destruir para sentirse importantes». Lo vi partir en el auto de los oficiales y sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Lucía me abrazó mientras las lágrimas finalmente caían. Lágrimas que contenían 5 años de dolor, humillación y soledad. Esa tarde, después de que todos se fueron, me senté sola en el jardín de mi casa. El sol de la tarde bañaba las flores que yo había plantado durante los años de cautiverio, pequeños actos de belleza que me habían mantenido cuerda cuando todo lo demás se derrumbaba. Mi teléfono sonó. Era mi hijo mayor, Eduardo, a quien Patricia había contactado para informarle de la situación. «Mamá», su voz sonaba quebrada, «acabo de hablar con la abogada. No tenía idea. No sabía nada de lo que papá te estaba haciendo. ¿Por qué nunca nos dijiste?» «Porque yo tampoco lo sabía, hijo. Tu padre era muy bueno ocultando la verdad. Voy para allá. Tomaré el primer vuelo mañana. No quiero que estés sola». Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza.
No estoy sola, respondí, mirando hacia la ventana donde Lucía me observaba con una sonrisa. Ya no estoy sola. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 5 años, sin la obligación de levantarme a atender a nadie, sin el peso de una mentira aplastándome el pecho. El silencio de la casa ya no era opresivo, era liberador. Y mientras las estrellas brillaban sobre el techo de mi hogar, supe que aunque el camino hacia adelante sería difícil, ya había dado el paso más importante. Había recuperado mi vida. 1 año después de aquella mañana en que mi mundo se derrumbó para volver a construirse, me encontraba sentada en un banco del parque central de la ciudad, observando a los niños jugar mientras el sol de primavera calentaba mi rostro. Muchas cosas habían cambiado desde entonces. Reinaldo enfrentó las consecuencias de sus acciones. Los procesos legales fueron largos y agotadores, pero Patricia había hecho un trabajo impecable. La casa se salvó gracias a que pudimos demostrar que los préstamos fueron obtenidos mediante fraude. El terreno de mis padres, lamentablemente, no pudo recuperarse, pero el dinero que Reinaldo había acumulado en sus cuentas secretas fue confiscado y utilizado para pagar las deudas pendientes. No volví a verlo después de aquel día. No quise hacerlo. Algunos capítulos simplemente necesitan cerrarse para siempre. Lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, fue lo que sucedió 3 meses después de que todo terminara. Recibí una carta, no de Reinaldo, sino de alguien cuyo nombre no reconocí al principio, Marta Soledad Rojas. La letra era temblorosa, la de alguien muy mayor, y el remitente venía de un pequeño pueblo a 400 kilómetros de distancia. La carta decía: «Querida Sandra, no me conoces, pero yo sé quién eres. Soy la hermana mayor de Reinaldo, la que él les dijo que había muerto hace 40 años. No morí, simplemente me negué a ser parte de sus mentiras, y él me borró de su vida como hacía con todo lo que no podía controlar. He seguido tu historia a través de las noticias, y necesito verte. Hay algo que debes saber sobre tu esposo, algo que quizás te ayude a entender, aunque nunca a perdonar». Viajé a aquel pueblo 1 semana después, acompañada por Lucía. Encontramos a Marta en una pequeña casa rodeada de flores, una mujer de 80 años con ojos que guardaban décadas de secretos familiares. Lo que me contó cambió mi perspectiva sobre todo. Reinaldo había crecido en un hogar donde el amor era transaccional. Sus padres, personas frías y calculadoras, le habían enseñado desde niño que el afecto se ganaba mediante la manipulación, que las personas eran recursos para utilizar, que mostrar vulnerabilidad era imperdonable. Nuestro padre era exactamente igual, me explicó Marta. Fingió una enfermedad durante años para controlar a nuestra madre. Reinaldo aprendió de él. No lo justifico, Sandra. Solo quiero que entiendas que la maldad no nace de la nada. Se cultiva, se transmite, se hereda como una enfermedad del alma. Pero eso no fue todo lo que Marta tenía para darme. Hay algo más, dijo, entregándome una caja pequeña de madera. Esto perteneció a la madre de Reinaldo, tu suegra. Antes de morir, me pidió que lo guardara para la esposa de su hijo, para cuando ella estuviera lista para recibirlo. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había una carta amarillenta y un pequeño broche de oro con forma de mariposa. La carta estaba dirigida a mí, escrita por una mujer que había muerto antes de que yo pudiera conocerla. Querida nuera que nunca conoceré. Si estás leyendo esto, significa que finalmente viste a mi hijo como realmente es. Lo siento. Siento no haber podido salvarlo de convertirse en su padre. Siento no haber tenido la fuerza para romper el ciclo. Este broche perteneció a mi abuela, la única persona en mi familia que supo lo que era el amor verdadero. Te lo dejo a ti con la esperanza de que puedas hacer lo que yo no pude, liberarte y volar. Las lágrimas cayeron sobre el papel mientras sostenía el broche contra mi pecho. Esta mujer, atrapada en su propio infierno silencioso, había pensado en mí décadas antes de que yo siquiera existiera en la vida de su hijo. Había guardado este regalo sabiendo que algún día lo necesitaría. Regresé a casa con una comprensión nueva, no del perdón hacia Reinaldo, que quizás nunca llegaría, sino de la complejidad de las heridas familiares, de cómo el dolor se transmite de generación en generación hasta que alguien tiene el valor de romper la cadena. Hoy, mientras observo a mis nietos jugar en este parque, llevo el broche de mariposa prendido en mi blusa.
Es un recordatorio de que las prisiones más difíciles de escapar son las que construimos en nuestra mente, y de que nunca es tarde para extender las alas. Tengo 66 años, he perdido mucho tiempo, pero me queda mucho por vivir, e esta vez lo viviré en libertad. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like e ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. Comente, qual parte mais te emocionou? Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Sua liberdade te espera. Aviso: obra 100% fictícia. Todos os personagens, nomes e situações são completamente imaginários. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Conteúdo criado apenas para entretenimento e reflexão não constitui aconselhamento profissional de nenhum tipo.